A todos. Buenos días, feliz sábado y feliz año. Para los que no nos habíamos visto o comunicado. Este año, pues recién está joven, estamos a ¿qué estamos? A 8 de enero. Así es que parece que va avanzando rápido el mes también. Luego también, ya cuando acordamos, ya el año va avanzado, ¿verdad? Pero ahorita que es joven el año, creo que todavía es tiempo de hacer buenos propósitos, de tenerlos en cuenta todavía, hacer proyectos y sobre todo pedir la ayuda de nuestro Dios para que todo nos salga mejor, ¿verdad? Bien, pues es un año difícil. Vimos que este año empezó también difícil. Año 2022, la verdad que sí se empezó difícil, con mucho crimen, muchos alborotos en todo el mundo y sobre todo, pues, lo que vuelve a la moda otra vez, la pandemia, ¿verdad? Y todas estas situaciones, cuando finaliza un año, decimos nosotros, nos deseamos lo mejor para el año venidero. Y sí, y tenemos que seguir deseando lo mejor. Solo que siendo realistas y de acuerdo a los tiempos, vemos nosotros que la palabra de Dios se está cumpliendo cada vez más reveladoramente, más claramente, y la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Porque la política, los gobiernos tienen expectativas todavía. La gente en sí, que no conoce mucho de la palabra de Dios, tiene muy buenas expectativas sobre cada año que comienza, pero la verdad es que si hacemos historia, cada año se viene peor en muchas situaciones. En algunas situaciones, en lo personal, en lo familiar, a lo mejor, qué bueno que todo vaya bien. Pero en general, hablando de cómo está el mundo, cómo está nuestro país, cómo está nuestra ciudad, hablando en lo general, pues la verdad es que sí, vamos en picada. Y esto, lógicamente, produce temor, produce miedo. Sí, así, no sé cuántos de nosotros estamos como este joven que está aquí. No necesariamente con esa expresión o ese pensamiento, pero otros pensamientos que nos inquietan por las situaciones que se están presentando cada vez más frecuentes, ¿verdad? Y es por eso que nuestro Señor Jesús sabe y controla y está bajo su control todas las situaciones de nuestro mundo, de nuestro planeta. Y Él dice a sus seguidores, dice: yo les doy la paz, se las dejo. Recuerdan, estas palabras las expresó cuando sus discípulos estaban tristes porque el Señor Jesús estaba anunciando su próxima partida. Y entonces los discípulos tristes, pero el Señor les dice: yo les voy a dejar la paz. La paz en general, hablando de la paz, porque aquí menciona 2 veces la paz, ¿verdad? La paz les dejo, la tranquilidad. Dice, pero más específicamente les dejo mi paz, les doy mi paz. Pero yo no se las doy como lo promete el gobierno, como lo promete las instituciones, la política, etcétera. Dice, mi paz se las doy no como el mundo la da. Así es que no se turbe, no se inquiete, no se intranquilicen su corazón o su mente. Acuérdense que cuando hablamos de corazón estamos hablando de la mente. Dice, ni tengan miedo. Estas son palabras de Jesús como para que el pueblo de Dios se reconforte en ánimo. Y sin duda que nosotros ahorita
aunque lo neguemos, aunque nos creamos muy valientes, yo estoy seguro que tenemos ciertos temores, porque toda la gente tiene miedos, toda la gente tiene temores. Sí, porque el miedo es algo, como vamos a ir avanzando, vamos a ir viendo adelante, vamos a ver lo que es el miedo y es por eso que yo les aseguro que todos tenemos miedos, ¿sí? Porque el miedo forma parte de las emociones básicas del ser humano, ¿sí? Tenemos dos tipos de emociones, las emociones primarias y las emociones secundarias. Dentro de las emociones primarias está incluido el miedo, ¿sí? Ahí está la ira, es decir, el coraje, la alegría, la tristeza, y aquí está el miedo también. Y hay otras primarias, y de esas se desprenden las emociones secundarias, ¿sí? Como el amor, como la sorpresa, como la vergüenza, la repulsión, la repulsión se refiere al asco y al desprecio por alguna situación, por alguna cosa, pues, o hasta por una persona, ¿no? O por un animal. Pero el miedo forma parte de las emociones primarias. Y bueno, el miedo no existía antes del pecado, ¿sí? Sin embargo, ¿recuerdan ustedes cuando Adán y Eva habían desobedecido a Dios allá en el Edén? Y entonces baja Dios a reunirse con ellos como lo hacía todos los días. Y entonces ellos se esconden. Y Dios sabía dónde estaban y que estaban escondidos y sabía que tenían miedo, que por eso estaban escondidos y que tenían vergüenza. Pero el Señor les pregunta, ¿dónde están? ¿Dónde estás, Adán? Y Adán, ¿qué le contesta? Dice, es que tuve miedo. Sí, tuve miedo y tuve vergüenza. El miedo, una emoción primaria. En ese momento que desobedecieron a Dios, que decidieron separarse de la compañía de Dios, el ser humano empezó a experimentar el miedo, una emoción que no estaba en el ser humano y que a partir de ahí nos la heredaron a todos los seres humanos. Pero también la vergüenza, sí, porque dice, es que también me di cuenta que estaba desnudo y luego pues me dio pena, me dio vergüenza. Emociones negativas que antes no existían, pero bueno, ya las tenemos, ya las heredamos porque vivimos en un mundo de pecado hasta ahorita, ¿sí? Y aquí tenemos una definición de lo que es el miedo, ¿sí? El miedo dice que es un sentimiento, una emoción, sí, pero también se puede decir que sentimiento porque se siente, sí, de desconfianza, que nos impulsa a qué dice, a creer que va a suceder algo negativo, algo va a pasar, sí, como cuando decimos este año, ya pinto mal los primeros días, así es que yo creo que va a suceder algo más negativo todavía. Y entonces eso nos hace sentir miedo cuando nosotros llegamos a creer eso. Eso que está diciendo que... Sí, dice también, dice que es la angustia ante un peligro, pero aquí hay algo bien importante. El miedo produce angustia, sí, pero dice ante un peligro, y aquí quiero que pongamos atención, un peligro que puede ser que real o puede ser imaginario. Entonces, sea verdad o sea mentira, el miedo lo tenemos, ¿sí? Por cosas que ni suceden ni sucederán jamás, a lo mejor, pero también tenemos, puede ser que sea algo real, ¿sí? Se dice que el 94%, 96% por ahí aproximadamente de las cosas a las que tenemos miedo que sucedan, jamás suceden. ¿Qué les parece? Entonces tenemos nada más por ahí un 4% de probabilidad de que sí suceda algo de lo cual yo estoy temiendo demasiado, ¿sí? La respuesta del miedo, además, como dice aquí que es, dice, es autónoma. Es decir, no nos pide permiso, ¿sí? No la activamos voluntariamente de forma consciente. Es decir, tú no puedes decir, ay, esta mañana voy a tener miedo, ¿no? Porque no lo puedes programar ni lo puedes hacer voluntariamente. El miedo llega, esa emoción,
es autónoma, es una respuesta autónoma, ¿sí? Y no, nosotros no podemos decidir a qué tener miedo y a qué no tener miedo. Es algo que aparece momentáneamente, ¿sí? Bien, la siguiente. Entonces, aquí tenemos, para ampliar un poquito más de lo que es el miedo, dice, es una emoción, decía en la otra diapositiva, un sentimiento, pero en realidad es una emoción, ¿sí? Donde se sienten cosas extrañas, ¿sí? Que se caracteriza por una intensa sensación desagradable, provocada por la percepción de un peligro real o supuesto, lo mismo que decíamos hace rato. Ese peligro real o supuesto puede estar centrado en el futuro, en el presente, o sea, le podemos tener miedo a algo que creemos que está sucediendo ahorita o que va a suceder, o incluso que sucedió en el pasado. Fíjense. Hasta el pasado también nos produce miedos. Según un concepto de una corriente psicológica que se llama conductista, el miedo es algo aprendido. ¿Qué les parece? El miedo es algo aprendido, es decir, cuando nacemos no tenemos miedo, sino que los miedos los vamos adquiriendo. Y de ahí vienen muchas fobias, ahorita vamos a mencionar algunas, pero que las adquirimos durante la niñez porque las fuimos aprendiendo. Por ejemplo, al niño que lo encierran para castigarlo en un cuarto oscuro, ese niño le va a tener miedo a la oscuridad en el futuro, ¿sí? El padre que golpea mucho a su hijo, ese niño le va a tener, cuando sea grande, le va a tener miedo y va a ser un niño temeroso, una persona temerosa a todas las personas, no nada más a su papá ya. Y así, es decir, que los miedos los vamos adquiriendo en la niñez. Dice una composición, una canción del cantante y compositor Roberto Carlos, cuando habla de los traumas, se llama Traumas la canción, no sé quién la conoce, y dice que los traumas aparecen después de crecer, es decir, se forman en la niñez, pero después cuando crece uno, cuando es uno joven adulto, es cuando se manifiestan los traumas. No podemos decir ese niño está traumado, no. Podemos decir ese niño está adquiriendo el trauma apenas, el miedo. Pero cuando sea grande es cuando lo va a expresar. ¿Sí? Entonces es algo aprendido. La siguiente. Pero el miedo no todo es malo con el miedo, ¿sí? El miedo tiene sus funciones y por algo Dios lo puso en el ser humano después de que del pecado. Antes del pecado en el Edén, ¿había peligros? No había peligros. Después del pecado todo se volvió riesgoso y peligroso, ¿sí? Los animales se volvieron contra el hombre contra el hombre, el clima contra la naturaleza, contra el hombre, contra los animales y todos contra todos los seres vivos contra todos vivos y hasta las cosas inanimadas también se distorsionaron. Entonces, el ser humano tuvo que ir aprendiendo a protegerse. Así es que el miedo se instituyó, no existía, pero ahora se instituye en el ser humano, en la genética del ser humano, para que se pueda, que dice aquí la función principal. ¿Cuál es la función principal del miedo? Es la protección. Es decir, si tú no sientes miedo, no te proteges, como lo que está sucediendo ahorita con la pandemia. Tú no le tienes miedo a la pandemia, pues no te proteges, así de sencillo. Entonces, él tiene su función propia y Dios la puso ahí para que te protegieras tú. Y luego se localiza también ahí en el cuerpo, con muchas manifestaciones. Estas son aquí nada más 4 o 5. Pero dan taquicardias, es decir, el corazón empieza a latir muy aprisa, sudoración, sudor frío, palpitaciones que parece que se te va a salir el corazón del pecho, la boca seca como cuando estás deshidratado, temblores, miedos, etcétera. Y el miedo es medible también, ¿sí? Y el miedo se mide en una escala de 0 a 10. De 0 a 10. Yo no sé ahorita en este momento en qué número tienes tu escala de los temores a lo que sea, ¿sí?
la siguiente. Y vamos a ver aquí que el miedo de intensidad 10 es lo que es muy grave, porque eso ya estamos hablando de una persona que tiene un miedo de intensidad 10, ¿sí? Según la escala del 0 al 10, entonces ya no es, ya se convierte en un qué, en una crisis, en un ataque de pánico. Ahora se convierte en pánico, ¿sí? Pero miren el otro extremo, la intensidad 0 al 1, al 2, al 3, por ahí, es grave. Es más grave que el 10, que tener 10. Cuando no se tiene nada de miedo, es más peligroso que tener lo máximo, que tener un ataque de pánico. Entonces, lo ideal, el equilibrio que dice aquí, es mantener el miedo en una escala de 4 a 6. Eso es lo más adecuado. Es decir, si tú ya tienes 7, 8, 9, entonces ya estás entrando en problemas que se convierten en un problema de salud mental, ¿sí? Pero si tienes de menos de 4 y si tienes 0, entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí está en peligro tu vida, por eso es más grave que tener 10. Y les decía hace rato, es lo que está pasando. Ahorita tenemos los dos extremos en la pandemia. Tenemos el extremo de quien está paniqueado, ¿sí? Y los que tienen una puntuación de 0 a 3 se burlan de los que tienen pánico, ¿sí? Pero los que tienen pánico, los que tienen 10, 7, 8, 9, 10, se les da coraje con los que tienen 0, 1, 2 y 3, porque por culpa de ellos se está agravando la situación, ¿sí? Y es por eso que esto no para, porque como no tienen miedo, entonces es más grave. Y ustedes están viendo los resultados ahorita. Ahorita ya entramos a un momento muy peligroso de la pandemia, de muy altos contagios, inclusive más contagios que cuando empezó las otras etapas de la pandemia. Así es que tenemos que entender que el miedo tenemos que equilibrarlo. Y para equilibrarlo no hay nada más que la presencia de Dios en nosotros, ¿sí? Porque ya dijimos que el miedo llega como, es autónomo, él llega y se instala, no te pide permiso. Entonces, hay muchas terapias, hay profesionales de la salud que te pueden ayudar, sí, pero en este momento estamos hablando de la máxima paz. Y la máxima paz es la paz que Dios nos ofrece, porque Él dice, Jesús nos decía ahorita en el texto, yo te dejo la paz. Dice, pero te dejo mi paz, porque mi paz no es como la paz que el mundo ofrece, ¿sí? Por eso dice, yo te invito a que no tengas miedo, que no se turbe tu mente, tu corazón, que no te paniques. Pero también Jesús quiere que nos protejamos, ¿sí? Porque Él para algo instaló la emoción del miedo también, para nuestra protección, para nuestra sobrevivencia, ¿sí? Eh, ¿Se han fijado ustedes que las personas que tienen menos miedo son aquellos que tienen actividades de más riesgo? Sí, por ejemplo, como el paracaidismo, como el montañismo, actividades muy padres, muy bonitas, pero que esas no las practica cualquier persona. Tienen que ser personas que tienen una escala del miedo menor de 6, ¿sí? Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de fobias. Las fobias ya son, ¿qué decíamos? Son miedos aprendidos en la niñez y que de adultos se manifiestan. Miedos, pero intensos, ya como patologías, ¿sí? Y tenemos aquí la glosofobia, el miedo a hablar en público. De hecho, este es el mayor de los miedos, y por si no sabían. Más miedo que a la pandemia, se le tiene miedo a hablar en público. No sé si lo sabían. Aquí las estadísticas y los estudios nos dicen que ocupa el primer lugar. Tú puedes andar sin cubrebocas, sin protegerte, en un lugar muy concurrido, sin miedo, pero que te pongan a hablar en público es otra situación. Ahí sí se siente mucho miedo. La aracnofobia, el miedo a las arañas, la sociofobia, miedo a tener contacto
personas muy poco sociables, ¿sí? Pero estamos hablando de fobias, ¿sí? De patologías, ya de enfermedades. La agorafobia, el miedo a los espacios abiertos, claustrofobia, lo contrario al estar encerrado, quedarse encerrado en un cuarto, en un elevador, etcétera, sí, a lugares muy pequeños. La acrofobia, el miedo a las alturas, sí, no sé cuántos de ustedes le tienen miedo subirse a un escalón y se marean, ¿verdad? Porque le tienen miedo a las alturas. La carcinofobia, la fobia a la enfermedad, a obtener un cáncer. La brontofobia, el miedo extremo ante los rayos y truenos de las tormentas, ¿verdad? De estos hay muchas personas que, la fobia a los gatos, ¿verdad? A los felinos, aquí no está, pero tengo por ahí un amigo que le tiene mucha fobia a los gatos. La necrofobia, el miedo a los muertos, ¿sí? Y la nictofobia, el miedo a la oscuridad, ¿verdad? A la noche, a lo nocturno. Lo siguiente, estos nomás son algunos ejemplos. Pero es bueno tener miedo. Yo creo que, según lo que hemos estado diciendo, sí es bueno tener miedo, porque si no tienes miedo, entonces no te proteges, no te pones a salvo, ¿sí? ¿Por qué es bueno pues tener miedo? Dice, a pesar de que el miedo nos hace tomar riesgos, ¿sí? Porque cuando tú tienes miedo haces cosas extraordinarias, ¿sí? Como brincar una cerca de 2 metros, ¿verdad? Este, Nos ayuda a actuar de forma rápida, ¿sí? El miedo. Sí, si no tienes miedo, pues no actúa rápido y ya cuando acuerdas, pues ya te llegó el tren, ¿verdad? Entonces, forma rápida y resulta esencial el miedo. ¿Para qué? Para la salud integral, incluso para la vida misma, ¿sí? Porque nos prepara ¿para qué? Para dos acciones, una u otra. Tú cuando tienes miedo haces una u otra, ¿sí? Luchar o qué, o huir ante situaciones de peligro que amenazan nuestra integridad. O sea, o enfrentas al perro bravo que te salió de repente de una casa, lo enfrentas y te le vas a las patadas y haces que el que tenga miedo sea el perro, o corres. Pero ¿cómo corres? Más que los corredores olímpicos de 100 metros planos, ¿verdad? Es decir, el miedo te hace hacer cosas extraordinarias, pero es para ponerte a salvo. Por eso es bueno tener ¿qué? Miedo. Pero ahora, el miedo, cuando se sale de la cuestión sana, del equilibrio, entonces ni te hace luchar ni te hace huir, te paraliza. El miedo patológico, ¿sí? Te paraliza y entonces sale el perro ese bravo y en lugar de tú luchar con el perro o correr, te quedas parado y entonces el perro te come, ¿verdad? Entonces, pero eso es cuando el miedo te paraliza, cuando estamos haciendo o tenemos un miedo ya patológico. Entonces, adelante. La paranoia es algo que está relacionado con el miedo, ¿sí? Y yo estoy seguro que muchos tenemos algo de esto, ¿sí? No es cierto, yo no soy paranoico. Pues ahorita vamos a ver que sí puede ser, nada más que a diferentes situaciones, cada quien, ¿sí? A diferentes situaciones. La paranoia es un trastorno, fíjense bien, es una enfermedad, ¿sí? Delirante, ¿qué quiere decir delirante? Que tú la tienes nada más tú la estás viendo, tú la estás sintiendo, tú la estás oyendo, tú la estás percibiendo. La demás gente no. Pues, ¿por qué estará tan asustado este señor? Si yo no veo nada de peligro, pero él sí, porque está delirando. Cuando la paranoia te hace delirar, ¿sí? Como cuando tienes fiebre, una fiebre muy alta y empiezas a ver que entra por ahí la huesuda y con un talacho y que va por ti, pero que no, en realidad es algo irreal. Entonces, es un trastorno delirante tipo persecutorio. Es un delirio de que la persona o alguien cercano a ti, alguien que tú quieres mucho, está siendo tratado con mala intención. Está siendo espiado, está siendo conspirado, está siendo envenenado, le están dando toloache o no sé qué estarán dando por ahí en pequeñas dosis, está siendo perseguido, etcétera, ¿sí? Y a veces nos ponemos como este señor, ¿sí? Es que yo estoy seguro que me quieren matar, me quieren robar, me quieren golpear, me quieren sacar los ojos. Ahí vienen, ¿verdad? Y empezamos a ver moros con trancheta. Esa es la paranoia. Y creo que todos hemos tenido algo
no como una paranoia como tal, pero sí hemos tenido principios de paranoia, ¿no? Porque a veces estás tú en el trabajo y luego ves que llega un compañero y antes de llegar contigo allá llega con otra persona y luego llega otro y dices tú, de seguro están hablando mal de mí. Pues empiezas a imaginar cosas, a delirar, ¿sí? Y entonces esa es la enfermedad. Y ahorita hay mucha paranoia también, ¿sí? Hay paranoia porque piensas que si te contagias te vas a morir del COVID y entonces te vas ya estás mal y por eso tienen mucho trabajo los psiquiatras y los psicólogos ahorita con la pandemia, ¿sí? Pero también existe el otro tipo de trastorno. El trastorno paranoia es que me va a matar el virus, pero existe el otro extremo, donde se dice que el viste y que es una cuestión, controlarnos, y ya le pusieron ahí el controlavirus. Ahí lo ven, ¿sí? Y entonces tienen un delirio, una paranoia, un torno de persecución y dice, es que el gobierno lo que quiere es controlarme completamente. No sé si es cierto o no, pero la siguiente, pero lo que sí es cierto es esto, miren lo que nos dice Dios acerca de esto, ¿sí? Dice nuestro Dios, no le llames conspiración, Isaías 8:12. Y esto es para aquellos que nos volvemos medio paranoicos, ¿sí? No le llames conspiración a todas las cosas que quieren, que la gente le llama conspiración. No tengas miedo, lo que ellos temen, no tengas miedo. Sí, no todo que es conspiración, no toda la gente está contra ti, no todos te quieren perseguir, no todos te quieren robar, golpear, picar los ojos, no. O sea, no todos, o sea, y tenemos que ser realistas de la situación. La siguiente. Hay algo que no quiero dejar pasar porque se ha vuelto un problema social y un problema de salud mental también, y es la nomofobia. Y lo quiero mencionar así rapidito. ¿Qué es la nomofobia? Bueno, la nomofobia es un miedo, fíjense bien de qué tipo. No es racional, es irracional. ¿A separarse de qué? Del celular. ¿Cuántos de ustedes tienen su celular ahí en la mano ahorita? Bueno, ahorita a lo mejor están porque están conectados, pero no lo soltamos para nada y si se nos olvida en la casa nos volvemos como, nos enfermamos, ¿sí? No, tenemos esa nomofobia. Ahorita vamos a ver por qué se llama nomofobia, ¿sí? Un miedo irracional a separarse del celular y vamos al baño y tenemos que llevar el celular y vamos en el camión y estamos en el trabajo y estamos en todos lados y tenemos que traer, y si se nos olvida, se nos descompone, nos quedamos sin saldo, nos quedamos sin señal, entonces viene el caos. Se llama nomofobia porque el no, quiere decir no móvil, no teléfono, ¿sí? Miedo, fobia, al no tener que el móvil, el teléfono, no tenerlo con nosotros. La siguiente. Esta es una fobia nueva, ¿verdad? Esta no la tenía Adán y Eva, ni la tenía Noé, ni el apóstol Pablo, ¿sí? Ahora, una pregunta aquí. ¿Los mexicanos podemos vivir sin smartphone, sin teléfono inteligente? A lo mejor sin teléfono esos de antiguitos, de aquellos Nokia que nomás hablabas por teléfono y mensajes, pues sí, con ese sí puedes vivir, ¿sí? Pero sin un teléfono inteligente puedes vivir. Miren cómo se usa, lo usan mientras se hacen otras actividades. Y ustedes me dicen si el mexicano puede vivir sin su smartphone. Le quitamos el de mexicano en todo el mundo, ¿sí? El 50% de las personas dijo, ¿sí? En un estudio, que usa su teléfono mientras ve televisión. El 50%. Es decir, o están viendo televisión o estás viendo el teléfono, ¿sí? El 50%. La que sigue, el 24%, lo usa jugando videojuegos. ¿Sí? No con el teléfono, sino que está en el videojuego, en otro aparato, en otro dispositivo, y está con el teléfono a la vez. 24%. Vean las cantidades. Fíjense cuando ustedes se pueden ver una película,
espero que no seas del 25%. ¿Sí? Cuando estás viendo una película, aunque sea la de los 10 mandamientos, una película bíblica, te pones a ver tu teléfono. El 25% lo hace. El 20% lo hace a leer distintos medios de comunicación, el periódico, lo que sea, la que sigue un libro, etcétera, ¿sí? Mientras lees un libro, el 15% también está con su teléfono. Entonces, ¿los mexicanos podemos vivir sin smartphone? No. La respuesta, ¿verdad? La verdad es que el teléfono inteligente nos ha acercado a los que estamos lejos, ¿cierto o no? Es una bendición poderte comunicar con tu familia que está por allá en un lado muy lejano. No solamente poder hablar, sino poderlo ver, poder platicar, poder convivir de una forma más cercana como se hacía antes. Nos ha acercado, pero a los que están lejos, pero a los que están cerca, ¿qué dice? Los ha alejado. A los que están cerquita, como estas muchachas ahí, miren, ellas están cerca de las personas que están lejos, pero están muy lejos de entre ellas mismas. ¿La que sigue? Y ¿qué se dice en el trabajo? Al menos en mi trabajo sí, no sé en el de ustedes, pero en el trabajo ni se diga, ¿sí? Ahí está el jefe atrás regañando, haciendo corajes, ¿verdad? La que sigue. ¿Y qué digamos de la iglesia? Bueno, ahorita al menos nosotros, la iglesia casi no nos estamos reuniendo, otras iglesias sí, pero yo les aseguro que las otras iglesias están como aquí, porque esta es una iglesia que, les digo, es una foto real. Hace poco cuando nos estábamos reuniendo, así estábamos adentro de la iglesia y no lo podemos negar, ¿sí? Y los que se están reuniendo así están también. Entonces, yo espero que ahorita los que estamos reunidos, pues estemos concentrados en el mensaje de Dios y no consultando por ahí a ver quién me mandó algo, ¿sí? Dijo Nelson Mandela, este personaje, muy conocido en el mundo, dice, aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él, es decir, sobre el miedo, ¿sí? El coraje no es que no tengas miedo, sino es que triunfaste sobre qué, sobre el miedo. El hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino el que qué, sino el que conquista ese miedo. Esta frase está muy bonita y nos invita a no tener miedo, ¿sí? Pero a no tener miedo, a no tener miedo en extremo, ¿sí? Porque tenemos aquí del otro lado, del lado derecho, que los panteones están llenos de ¿qué? De valientes y dragones. Sí, porque Mandela está hablando aquí de valentía. Dice, valiente no es el que no siente miedo, sino el que conquista ese miedo. Y eso es cierto. Pero estamos hablando del miedo extremo, ¿sí? Cuando tú lo conquistas, eres un valiente. Pero cuando tú no sientes nada de miedo y te crees muy valiente, al igual que los dragones, vas a llenar los panteones. Es decir, ¿por qué? Porque cuando no tienes miedo, haces cosas muy imprudentes, haces cosas que están mal y que comprometen tu salud, comprometen la salud de las demás personas, como lo estamos viendo ahorita en la pandemia. Comprometes tu integridad física, por eso te quiebras una pata ahora y mañana un brazo y luego mañana te descalabras, porque no tienes miedo y te trepas y te subes donde sea sin ninguna precaución. Entonces el miedo es para protegernos. Y el Señor en esta mañana quiere que nos demos cuenta de la situación real de nuestro mundo, de nuestro planeta, de nuestra situación, nuestro entorno. Si yo les pregunto a ustedes que si estamos viviendo tiempos de angustia sin precedentes, a lo mejor algunos de ustedes son de los que tienen cero miedo o miedo del 0 al 3, ¿verdad? Pero si entre ustedes está alguien que tiene un miedo de 10, pues dice, sí, claro que sí, estamos viviendo tiempos muy angustiosos. El que no tiene miedo dice, no, ¿cuál? ¿Por qué? ¿Por qué tiempos de angustia? Si todo está tranquilo, no pasa nada. Eso decimos nosotros una cosa u otra, pero Dios dice que en este tiempo será un tiempo de ¿qué? De angustia.
es un tiempo de angustia. Y este tiempo, nosotros estamos viviendo la angustia previa a esto que dice Daniel 12:1. Daniel, el profeta Daniel 12:1, inspirado por Dios, dice, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue, nunca, desde el Edén, ni en el diluvio, ni en ningún tiempo de angustia tan fuerte. Dice, desde que hubo gente hasta entonces. Es decir, nuestro Dios está anunciando un próximo tiempo de angustia. Pero miren de qué tipo. Cual nunca hubo desde que existe gente, desde Adán y Eva hasta nuestros tiempos. Ese tiempo está por llegar. Pero nosotros ahorita en este momento estamos viviendo el tiempo previo de angustia. Es decir, por eso el Señor dice, cuando escuches que las pandemias y que las guerras y las enfermedades y que los crímenes y todo, y la situación se torne así, dice, son principios de dolores, dice Dios. Dijo Jesús, son principios, es decir, es el principio de la angustia que se avecina, ¿sí? Entonces, en realidad estamos viviendo tiempos de grande angustia. ¿Y cómo serán los tiempos que está anunciando aquí proféticamente Daniel? Pues más y mucho más intensos que lo que estamos sintiendo ahorita. Entonces, ahorita es un entrenamiento, por eso tenemos que aprender a tener paz en medio de la tormenta. Ahorita estamos en una tormenta de diferentes tipos y situaciones. Y Dios quiere que esto es como un entrenamiento, es como cuando uno va a hacer ejercicio. Primero caminas y caminas nada más 1 kilómetro y luego 2 y 3 y luego empiezas a caminar más rápido y ya caminas 4 kilómetros y luego empiezas a trotar. Y ya cuando trotas media hora, entonces ya trotas 45 minutos y luego ya después corres a toda velocidad, etcétera, poco a poco. ¿Para qué? Para que cuando se ofrezca una carrera muy fuerte estás preparado, pero tienes que empezar desde cero. Entonces nosotros estamos ahorita viviendo un tiempo de angustia, sí, sí, de todos los tipos, económico, social, de salud, etcétera. Pero esto es para prepararnos para el tiempo de angustia final, ¿sí? Cual nunca fue desde que hubo gente en la tierra. Entonces, ahorita es cuando tenemos que aprender a controlar ese miedo con la presencia de Jesús, que nos ayude a mantener nuestro miedo solamente el necesario para ponernos a salvo de las situaciones de peligro, ¿sí? Y para eso el Señor nos dejó muchas promesas bíblicas, ¿sí? La Biblia está plasmada de esas. Vamos a ver aquí nada más unas 4 o 5, ¿sí? Dice el profeta Isaías, tú guardarás en completa paz, es decir, refiriéndose a Dios, en completa paz. ¿A quién va a guardar Dios? A aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es decir, que los que van a experimentar esa paz que dice aquí el profeta Isaías son solo aquellos, ¿sí? Solo aquellos que su pensamiento está concentrado en quién, en Jesús, en Dios, que persevera y porque han confiado o debemos, si hasta ahorita no hemos confiado lo suficiente en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo, ahorita es el momento porque es cuando lo estamos necesitando. Necesitamos confiar que Él va a estar siempre a nuestro lado. Por eso dice por ahí en 2 de Reyes 6:16, no tengas miedo. Dice, porque más son los que están ¿qué? Con nosotros que los que están con ellos. Es decir, si tú le tienes miedo a personas, le tienes miedo a compañeros de trabajo, le tienes miedo no sé, alguna situación, alguna conspiración del gobierno, le tienes miedo, no sé, a lo que sea, le tienes miedo a la cantidad, a la carga viral que traiga cierto contagio de coronavirus. Dice aquí, más son los que están ¿qué? Con nosotros que los que están en contra de nosotros, ¿sí? Refiriéndose a los ángeles de Dios que Dios ha puesto para nuestra protección y a la misma presencia de Dios en nosotros, ¿sí? Hay otra promesa aquí, dice el rey David aquí, en Dios he confiado. Y como he confiado, ¿qué dice? No temeré, no temeré. Dice, ¿qué me puede hacer el hombre? ¿Qué me puede hacer el problema, la economía caída? ¿Qué me puede hacer eso? Dice, no temeré,
porque Dios está conmigo. Aquí hay esta frase, la escribió el apóstol Pedro, ¿sí? 1 Pedro 5:7, y es una invitación de nuestro Dios a que echemos toda nuestra ansiedad, ¿sí? Toda esa angustia que sentimos ahorita por las situaciones actuales, ¿sí? Que la echemos, ¿dónde? Se la echemos a Él, echemos nuestra ansiedad, se la depositemos a Jesús, porque Él tiene cuidado de nosotros, ¿sí? Eso es la invitación del apóstol Pedro. O sea, en lugar de ir cargando con eso, vamos a decirle a Jesús, ahí te dejo esta carga porque la verdad yo no puedo, ayúdame a cargar esto. Y eso es lo que pasa cuando fallece, por ejemplo, un ser querido, ¿verdad? Que entramos en una depresión, un dolor, en un duelo, inclusive a veces patológico, y empezamos a enfermar porque extrañamos a la persona. Y entonces es ahí donde tenemos que echarle toda esa ansiedad y toda esa depresión a nuestro Dios para que Él nos aliviane con esa carga y podamos sobresalir de esa situación. Isaías 41:10, este texto es muy famoso. No temas, porque yo estoy contigo, dice nuestro Dios. No temas, no tengas miedo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, yo soy el que te da la fuerza, yo soy el que te quita el miedo, ¿sí? Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la derecha, con la diestra de mi justicia. Y tenemos otra más aquí, otra promesa. Esta promesa me gusta mucho. Esta promesa me enseñó mi mamá a tenerla presente. A veces se nos olvida, vivimos tan ocupados y a veces nos vamos a la cama con tantas angustias, con tantos miedos. Y a veces lo que hemos aprendido de pequeños, como esta promesa, este texto, que les digo que mi mamá me enseñó a repetirlo antes de dormir, cuando era pequeño, a veces no podemos concentrarnos en nuestro descanso y llevamos tantas cargas que, que es necesario que alguien nos las aliviane. ¿Y qué les parece este texto? En paz me acostaré. Y no solamente me voy a acostar en paz, con esa paz que solo Jesús da, sino que también voy a dormir en paz. Dice, así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, eres el que me haces estar confiado. Esta, esta promesa es más efectiva que el diazepam y que el lorazepam y que todas las pastillas para dormir. Eso sí se los aseguro, ¿sí? Y no produce adicción, ¿sí? Además. Así es que vamos ya finalizando, ya acabamos, terminamos y quiero enfatizar este texto de Elena de White, que me gusta, es uno de mis textos preferidos de esta escritora inspirada, por si alguien quiere tomarle ahí una captura de pantalla, una foto y se lo aprenda de memoria o lo tenga presente, ¿sí? Viene en algunos libros, pero aquí esta cita es de Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 443, pero viene también en algunos otros, como en el libro de la educación y otros, ¿sí? Dice, no tenemos nada que temer en el futuro. Yo le agregaría aquí, ni en el presente ni del pasado, ¿sí? No tenemos nada que temer en lo futuro, no tenemos nada que tenerle miedo a este 2022, excepto a menos que olvidemos la manera en que Dios nos ha conducido y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. Es decir, si yo no me acuerdo de lo que Dios ha hecho por mí en el pasado, de cómo me ha ayudado, es muy probable, casi seguro que yo le voy a tener miedo al futuro. Por eso dice aquí, si no tenemos nada que temer del futuro, solo que olvidemos lo que Dios ha hecho con nosotros en el pasado, cómo nos ha conducido en nuestra historia pasada. ¿Sí? Yo estoy seguro que Jesús ha hecho grandes milagros con ustedes. Yo en lo personal tengo un libro de puros milagros, ¿no? De lo que Dios ha hecho en el pasado por mí, cómo me ha rescatado. Y si yo traigo la memoria esa presencia de Dios en el pasado, eso me va a ayudar para enfrentar el futuro. A menos
que nos olvidemos cómo nos ayudó en el 2020 o en el 2021, pues le vamos a tener miedo al 2022. Pero yo soy seguro que el Señor nos ayudó el año. ¿Y por qué pongo el 20 y el 21? Porque han sido los 2 años trágicos de la humanidad, ¿verdad? Pero miren, aquí estamos, aquí está usted, aquí está conectada, ¿sí? Aquí está, algunos de nosotros no tenemos a nuestras familias completas, a nuestros amigos, porque esta situación, pues nos los quitó. Pero usted y yo aquí estamos, a lo mejor no muy sanos, pero aquí estamos, andamos circulando todavía, ¿sí? Y eso quiere decir que Dios nos ayudó en este año 2020 y en el 2021, porque aquí estamos. Y eso también nos debe de concientizar a que debemos de seguir cuidándonos de nosotros y cuidar a quienes, a los demás, a los que queremos, ¿sí? Para no tener en este 2022, no tener más pérdidas de amigos y de familiares. Tenemos que cuidarlos también, tenemos que hacer nuestra parte. Entonces, no olvidemos cómo Dios nos ha ayudado en el pasado y así vamos a enfrentar, la siguiente vamos a enfrentar el, el futuro, o este 2022. Así es que recordemos el texto, en la siguiente diapositiva está el texto que tuvimos al principio. La paz en esta mañana, yo quiero decirles que Cristo te ama y que nos ama tanto que por eso Él quiere que experimentemos su paz, la paz que solamente da Él, la paz que no da nadie, ¿sí? Yo no te la doy como el mundo la da. Por eso te digo, no se turbe tu corazón y tenga miedo, ¿sí? Y pues quiero desearles lo mejor para este 2022, sobre todo que su economía crezca, sí, pero más la salud, sí, que el amor, la amistad, pero dice aquí, sobre todo que no nos falte la esperanza en nuestro Dios. Feliz Año Nuevo 2022 para todos ustedes, feliz sábado, que Dios los bendiga.